eh, son frecuentes en la población. Tienen una mayor incidencia en mujeres. Eh, el tipo de deporte que se practique también es un factor de riesgo. Hay síntomas variados, siempre la amartrosis es el más importante. El diagnóstico clínico se confirma con estudios de imagen como la resonancia magnética. Para el tratamiento, más adelante le vamos a hablar, voy a hablar sobre eso. Se tienen en cuenta 4 factores que son importantes, que es eh, el tiempo de la cirugía, el tiempo de injerto, la reconstrucción del ligamento cruzado anterior por la técnica transtibial o portal anteromedial, y si es de una banda o de 2 bandas. Eh, en cuanto a la rehabilitación, el objetivo es reingresar al atleta, ¿no?, a su actividad física. Ahí puede ser en 6 meses, aunque estuve leyendo que se podía, hay una forma rápida, algo así, que era en 3 meses. Un programa rápido, me parece que escuché, que leí. De rehabilitación sin cirugía. Más me centré en la de 6 meses, porque se me hizo extraño Sin esa cirugía, más sin rápido. cirugía, estoy diciendo. Y esa es sin cirugía, es a los 3 meses. Una ruptura, ¿estás seguro? Dime dónde para mandarle paciente. Es que no le escucho bien, doctora. Sin cirugía, ¿estás seguro? No, yo no dije eso. Solo Ah, ya. dije que hay un programa de recuperación en 6 meses y otra en 3 meses. Sin operar. Pero supongo, es que no me enfoqué en el otro, en el de 3 meses, porque lo que siempre he escuchado o leído es que se recuperan en 6 meses, entonces ahí fue No lo que... sabes si es con operación o no. Era más bien como un comentario, que Ok, existe un ok. programa de 3 meses de recuperación. Eh, Ah, sí, ahora cuando tú termines vamos a conversar sobre la rehabilitación porque las lesiones o rupturas totales del ligamento cruzado anterior en un futbolista de alto rendimiento es el principio del fin de su carrera. sí, eso es verdad, eso es verdad. Dale. ¿Qué más? Bueno, cada atleta es diferente, ¿no? Así que su programa su retorno a la actividad será dependiente de cada atleta, ¿no? Y obviamente la terapia física, la rehabilitación es un componente súper importante para recuperar la movilidad, la fuerza del cuádriceps y la marcha normal. Bueno, introduciéndonos ya en el tema, como les decía, son frecuentes. eh, Cada año se calculan de 4 a 10 casos por cada 1000 habitantes, pero este es un dato de Estados Unidos. La lesión del ligamento cruzado anterior es común no solo en atletas profesionales, sino también en personas que practican deporte regularmente. Representan el 64% de las lesiones de rodilla. Y el ligamento cruzado anterior es el ligamento que con más frecuencia se lesiona en los deportistas. Me parece que alguien tiene encendido su micrófono. Por favor. Silencio. Bueno, como la doctora nos dijo, la lesión del ligamento cruzado anterior es el principio del fin de la carrera de un futbolista, ¿no? Pues justamente por eso ocasionan problemas emocionales, físicos, sociales y económicos en los atletas. Si se me escucha es que no me da para hablar muy alto. Las rodillas están entre las lesiones graves más comunes y representan el 60% de las cirugías relacionadas con el deporte en pacientes jóvenes. ¿Alguien, ¿Alguien está comentando algo? Sí. Escucho algo, ¿qué pasa? Ah, vale, vale. Como les decía, la incidencia es una 1000 habitantes, son datos de Estados Unidos. Al año se producen 200.000 a 300.000 lesiones y 200.000 reconstrucciones al año. ¿Qué suena? Eh, este,
es una lesión más frecuente en mujeres, ya les voy a explicar por qué, y una de cada 60 mujeres deportistas sufren esta lesión. Una de cada 60. Los deportes implicados en la ruptura del ligamento cruzado anterior, la rotura, son el baloncesto, el fútbol, el alpinismo, lacrosse, balonmano, rugby, voleibol, lucha en ese orden, pero insisto, son datos de Estados Unidos porque del Ecuador quizás había, pero no los encontré. En cuanto a los factores de riesgo, la relación entre el volumen y el área transversal del ligamento cruzado anterior, el índice de masa corporal, la estatura, la edad, el género, son los principales factores de riesgo de este tipo de lesiones. En las mujeres, por ejemplo, el ligamento cruzado anterior es inferior en fuerza y de menor longitud. Esto sugiere que el ligamento cruzado anterior es más estrecho y puede ser factor de riesgo para presentar lesiones sin contacto, es decir, sin que sea producida por un contacto propio del deporte. Otro factor de riesgo, como les mencioné antes, es el deporte que se esté practicando y la circunferencia del ligamento cruzado anterior y la laxitud de la articulación también son factores de riesgo. Incluso se mencionaba, no, esto es esto de aquí, que en cuanto a las mujeres son más frecuentes posiblemente por el aumento del valgo de la rodilla o momento de abducción al caer de un salto. Como vemos aquí en las imágenes, la chica está en posición valgo, con las rodillas hacia adentro. Y también puede haber un recurvatum de rodilla, que es lo que tenemos aquí a la derecha. Son estos movimientos, son mecanismos para que se produzca la lesión. También, como les mencionaba, el tamaño del ligamento cruzado anterior e incluso los efectos hormonales del estrógeno en los sistemas del ligamento cruzado anterior son causas de que sean estas lesiones más frecuentes en mujeres. El mecanismo de lesión del ligamento cruzado anterior, entender que el mecanismo de lesión es fundamental para optimizar estrategias de prevención. Aproximadamente 3/4 partes de las lesiones del ligamento cruzado anterior son sin contacto. El más común es valgo, que les mencioné antes, y rotación medial, seguido de varo y rotación lateral, que es el llamado mecanismo pivote. Y posteriormente, mecanismo por hiperextensión, que es lo que podemos observar en la imagen de una hiperextensión tan evidente que creo que no hace falta ni señalarla. A ver, esto es un video que no sé si se vaya a reproducir. Sí, sí, sí. ¿Qué están viendo? ¿Sí se ve el video? Se ve negro. Es que creo que se demora un poquito. Ahí está. Ahí está. A ver, veamos. Esa es la clínica Centro, una clínica en España con la que yo estoy Sí, haciendo en línea. Yo estoy haciendo en línea con ellos un máster de rodillas. Tengo que viajar en un año a hacer el presencial. qué coincidencia. Buena Es coincidencia. que tienen buenos videos, ellos tienen muy buenos videos sobre eso. Sí, sí, hay algunos de ellos. Lo tienes sin volumen. No sé si puedes compartir el volumen.
Ah, ya. Está sin volumen. Bueno, ahí de lo que habla es que, bueno, hay que operarlo y hay que ponerle, eso no sé qué es. Disculpe, sí se escucha el audio del video. Yo no escucho nada. Ay, llevo aquí todo el rato reproduciendo el video y no se escuchaba. No sé Eh, si se escucha, la verdad. si lo abro en YouTube, sí se escuchará. Puede ser, A ver, creo que sí. ay, qué problema. Yo estaba escuchando el video, entonces no escuchaban si me estaban diciendo algo. Ahí donde dice, donde compartes, está la opción para compartir el audio también. Ya, Momento ¿dónde? de compartir, ahí tienes que compartir el audio también. Tengo que dejar de compartir. Y de ahí vuelves a compartir, pero te sale la opción de activar el audio también. Ay, gracias. A ver, vamos de nuevo. Compartir sonido, ok, perfecto. Ya se ve. Sí, sí se ve. Este es otro video. Puse el siguiente, me salté este, no me di cuenta. Son videos cortitos. Sí, son cortos. Es que en estos temas no puedes poner. Este sí escuchan, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha el video? Sí se escucha. Ok, gracias. Bueno, este sí no dice nada, solo es una musiquita. Porque dice en el texto, ¿no? Mecanismo, caso de aterrizaje. Bueno, ya vimos el anterior, porque el tema es largo, quizás, aunque ya tengamos el audio, quizás sea mejor idea avanzar. En cuanto a la clínica, los síntomas más comunes son el dolor intenso, sensación de pop o tronido, aumento de volumen, pérdida de la movilidad de la extremidad afectada, amartrosis secundaria, síntomas, que es el síntoma cardinal de la ruptura del ligamento cruzado anterior, esta es la amartrosis secundaria, una hemorragia en la cápsula articular. Para realizar la exploración, les presento otro video. Se realizan las pruebas de Latchman y pivote, que deben ser positivas. Y Paciente en decúbito supino, rodilla en flexión pasiva de 20 grados. El examinador estabiliza el fémur con una mano y con la otra traslada la tibia hacia anterior. El test es positivo cuando hay una mayor traslación tibial respecto al lado contralateral. vale, ese fue el test de Latchman. Disculparán, Ese es el no más sé si se escuchan los importante. gritos de mi vecina. Ese es el gol Sí, estándar sí. que nosotros pedimos, ¿no? De hecho, les estoy dejando una tarea, algunas tareas sobre lo que es rodilla, para que hagan esta semana. El test de Latchman se utiliza para demostrar la inestabilidad anterior y rotacional de la rodilla. Y son signos de sensibilidad, es decir, como dijo la doctora, es el método más. A ver, me salté. No, está bien.
¿Este cómo se llama? Otro video. Este es el ACMA. Este es rodilla para ligamento cruzado anterior, caja anterior. Es cortito, 13 segundos, solo hay que verlo con atención. Cajón anterior, ¿no? Sí. Un cajón anterior. ¿Se fue el internet? Ay, no. ¿Sí me escuchan? Creo que se me está yendo mi internet. Bueno, prosigamos. Aquí tenemos otra técnica, que este es el test de Lillet, cajón anterior. O pivot shift, que creo que es el mismo del anterior video. En este vídeo vamos a ver la exploración de un cruzado anterior roto justo antes de operarlo. En la primera maniobra, la maniobra de la palanca, vemos como en la rodilla sana a la izquierda el talón se despega de la camilla al hacer la palanca, mientras que en la que no hay cruzado, pues esto no ocurre. A continuación vamos a ver el cajón anterior, en la que subluxamos la tibia respecto al fémur hacia adelante, demostrando una inestabilidad sagital. Y por último vemos la inestabilidad rotatoria en el pivot shift, en el que igualmente subluxamos la tibia postero-externa. Sí, se están escuchando los videos. ¿O si se me está escuchando a mí? Creo que están escribiendo en el chat. ¿Se escuchan los ¿Mande? videos? Sí, se escuchan los videos. Alguien me está diciendo que conectas y desconectas el video del audio en el chat. Alguien escribe. No, debe ser que cuando hablas se corta el audio. Cuando esté pasando el video no hables porque se crea un conflicto, parece. Sí, eso mismo. Ok, entendido. Ahora hablaremos sobre el artrómetro, que es una exploración instrumentada. Y aquí lo tenemos, este aparatico de aquí. Entonces, con este instrumento podemos medir una diferencia de 2 a 3 milímetros con la rodilla contralateral. Y esto corrobora la insuficiencia del ligamento cruzado anterior y la inestabilidad anterior de la rodilla. Y realizamos pruebas adicionales para descartar lesiones de meniscos, como el tema anterior, y otros ligamentos. En cuanto a la imagenología, las radiografías simples son para descartar una fractura. No se recomienda la ultrasonografía cuando existe la sospecha de lesiones en el ligamento cruzado anterior y también el ligamento cruzado posterior durante la fase aguda. La resonancia magnética, que es la que tenemos en la imagen de la derecha, tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad alrededor del 90% para identificar las lesiones del ligamento cruzado anterior, siendo este el estudio de elección, además que demuestra lesiones meniscales y o ligamentosas asociadas como los ligamentos colaterales, ligamento cruzado posterior o esquina posteromedial y posterolateral. El tratamiento, en cuanto al tratamiento inicial para el dolor, es de acuerdo con la intensidad del dolor. Se utilizan AINES y analgésicos. La crioterapia debe ser utilizada para el control de la inflamación en la fase aguda. En caso de existir lesiones ligamentarias... Para un ratito, Cristóbal, sí está grabando la clase, ¿no? Lo que está dando ya, ¿verdad? Entonces, Marcelo, ya Marcelo, listo, ya. Sigue, ya. Muy bien. En caso de existir lesiones ligamentarias asociadas, como el ligamento colateral medial, debe utilizarse rodillera mecánica. Sin embargo, el tratamiento de elección en el deportista es la reconstrucción del ligamento cruzado anterior con el objetivo de proporcionar una rodilla mecánicamente estable y reducir el riesgo de daños secundarios a los meniscos o cartílago, evitando una osteoartritis temprana de la rodilla.
Se debe de tomar en cuenta 4 aspectos importantes en deportistas que se someten a la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Ya vamos a hablar de ellos, que son el tiempo de la cirugía, el tipo de injerto, la técnica transtibial versus portal anteromedial y una banda versus doble banda. Entonces ahora hablaremos del tiempo de la cirugía. La decisión de cuándo realizar la reconstrucción del ligamento cruzado anterior depende del edema, del derrame articular, de los arcos de movilidad y la existencia de lesiones asociadas como la del ligamento colateral medial o esquina posterolateral de la rodilla. La complicación más común de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior temprana, que sería menor de 3 semanas de la lesión, es la artrofibrosis. Es por esto que se sugiere realizar la reconstrucción en la etapa subaguda, que sería 2 a 3 semanas después de producirse la lesión. La reconstrucción crónica tampoco es recomendada, ya que puede asociarse con un riesgo aumentado de lesiones secundarias del menisco, el cartílago y ligamentos colaterales. Otro aspecto importante es la fuerza del cuádriceps, ya que puede influenciar los resultados clínicos postoperatorios, por lo que se recomienda que la fuerza sea mayor al 80%, la fuerza del cuádriceps. Ahora, el siguiente punto eran los tipos de injerto. La elección del injerto depende del cirujano, aunque puede ser influenciada por la disponibilidad del injerto y la elección del mismo paciente. Se tiene como opción los autoinjertos, aloinjertos e injertos sintéticos. El injerto ideal es aquel que pueda reproducir las características histológicas y biomecánicas del ligamento nativo, además de una incorporación completa y rápida con un mínimo riesgo de reacción inmune y transmisión de enfermedades infecciosas, que tenga una longitud y diámetro suficientes y que sea accesible y disponible. Accesible y disponible. Los autoinjertos más utilizados son el semitendinoso y grácilis, el hueso tendón hueso o tendón patelar y tendón del cuádriceps. Hablaremos primero del hueso tendón hueso, que presenta la fijación más segura y osteointegración rápida y con un índice de falla muy bajo y una alta tasa de satisfacción del paciente, pero se asocia a dolor anterior de rodilla, disestesias y pérdida de extensión. Aquí tenemos otro videito. El ligamento cruzado anterior, LCA, es uno de los 4 ligamentos que son importantes en la estabilidad de la rodilla. Es un fuerte tejido fibroso que conecta el fémur con la tibia. Un desgarro parcial o completo del LCA provocará que la rodilla se vuelva menos estable y da la sensación que se va a agotar. Hay varios tipos de injertos que se pueden utilizar para reconstruir el LCA. Su cirujano escogerá el mejor para usted. Se realizan unas pequeñas incisiones, portales, alrededor de la articulación. El artroscopio y los instrumentos quirúrgicos pasarán a través de estas incisiones. El artroscopio se introduce a la rodilla. A través de un tubo, cánula, fluye el suero salino dentro de la rodilla para expandir la articulación y mejorar la visualización. La imagen se envía a un monitor de video, donde el cirujano puede ver el interior de la articulación. Se introduce un instrumento quirúrgico dentro de la rodilla y se remueve el LCA lesionado. Utilizando un bisturí y una sierra motorizada, se extrae la porción central del tendón patelar. Los extremos del injerto del tendón patelar están unidos a tapones de hueso de la patela y tibia. Estos tapones óseos ayudarán a anclar el injerto, que se convertirá en su nuevo LCA. Se inserta una aguja guía a través de la tibia y del fémur, que permitirá posicionar y perforar adecuadamente los nuevos túneles óseos. Se introduce una broca quirúrgica sobre la aguja guía para crear los nuevos túneles óseos en el fémur y en la tibia, donde se colocará el nuevo injerto de LCA. Un extremo del injerto se sujeta al ojal de la aguja guía y se tira de la guía para colocar el injerto en su posición dentro de los túneles. Para fijar los tapones óseos dentro de los túneles, se utilizan tornillos. Con el tiempo, los tapones óseos se incorporarán al tejido óseo. Con el nuevo LCA colocado y fijado en su lugar, se retiran los instrumentos quirúrgicos y el procedimiento finaliza. Muy bien. Ahora hablaremos se llama el semitendinoso y grácilis.
que presenta excelentes resultados, sin dolor anterior de rodilla, pero se asocia a laxitud especialmente en mujeres y disminución de fuerza flexora de la rodilla. Aquí tenemos en la imagen, como bueno, soy novato en estos temas, espero que sea la imagen correcta para describir el semitendinoso y grácil, este tipo de autoinjerto. Ahora hablamos del tendón del cuádriceps, que presenta baja incidencia de dolor anterior de rodilla y disestesias, con excelentes resultados, con una laxitud similar al hueso tendón-hueso, sin pérdida de la extensión. Aquí tenemos, como vimos en la imagen, hueso, tendón del cuádriceps. Hablemos ahora de los... Antes de que sigas ya, sí. Lo que quieres decir es que como se rompió el ligamento y hay que poner un ligamento nuevo, hay varias opciones. Hay el autoinjerto, sí. Ahí sí de ti mismo, ahí sí cogemos tendones de uno mismo, que eso es el autoinjerto. Está el aloinjerto, que es de la misma especie pero de otra persona, ¿ya? Y está el senoinjerto, que es de otra especie, que es experimental, que se hace experimentos con los tendones del cerdo, que tiene la más parecida a nosotros, la rodilla muy parecida. Entonces, dentro de los autoinjertos, tenemos el semitendinoso y el gracilis, que es la parte interna, que es la pata de ganso. Tenemos el HTH, que es hueso, tendón hueso del cuádriceps, ahí está. Semitendinoso y gracilis, que es muy fuerte, que es lo que se está usando ahora bastante. Y tenemos el HTH, que es hueso, tendón, hueso, porque es hueso de la rótula, tendón rotuliano y hueso de la tuberosidad tibial anterior. ¿Ya? Para que vayan entendiendo, porque tú estás hablando ahí, pero yo te voy como que ordenando las ideas, ¿no? Sí, gracias, doctor. Ya, pues ahora hablaremos de los aloinjertos. Entre los aloinjertos tenemos tendón tibial posterior, tendón de Aquiles, tendón tibial anterior, el HTH y peroneo largo. Es de gran importancia el proceso del tejido y el método de esterilización utilizado en este tipo de injertos, ya que el tratamiento químico y la irradiación debilitan el injerto. Otros injertos que encontré en una fuente diferente: el tendón rotuliano propio, tendones isquiotibiales de pata de ganso, que creo que ya los mencionamos, y el tendón rotuliano del cadáver. Ahora, mencionando un poco las complicaciones de los injertos, los pacientes menores de 19 años presentan el mayor número de fallas del injerto, siendo 4 veces mayor con aloinjertos, por lo que se recomienda el uso de autoinjertos. Además de en injertos menores de 8 milímetros, en este mismo grupo de edad se presentó el mayor número de fallas. Los injertos sintéticos tuvieron problemas importantes en los 80 por problemas de biocompatibilidad, pero existen en la actualidad varias opciones en el mercado con un futuro prometedor. La selección del injerto debe ser individualizada de acuerdo a los beneficios e inconvenientes del injerto, a la experiencia del cirujano, la actividad y preferencia del paciente. El tercer punto de los que les hablé es la reconstrucción anatómica. Lo que tú quieres decir es que el cirujano es el que decide qué injerto hacer según las condiciones del paciente y lo que nosotros más experiencia tenemos y más nos acomodamos. Porque igual los injertos tienen sus indicaciones. Sí, eso mencioné al principio, que la elección del injerto depende del cirujano, aunque puede ser influenciada por la disponibilidad del injerto y también influenciada por la elección del mismo paciente, pero siempre lo elige el cirujano. En cuanto a la reconstrucción anatómica, que portal anteromedial versus transtibial, el túnel femoral puede ser preparado por un portal anteromedial o transtibial. Con técnica transtibial, el injerto es colocado relativamente en una posición vertical, mientras que la técnica anteromedial da la libertad de seleccionar la posición del túnel femoral.
Se ha demostrado que la técnica anteromedial proporciona mejor posición de los túneles femoral y tibial en comparación con la técnica transtibial, y una mejor estabilidad rotacional. Ok, para un ratito ahí. ¿Tú entiendes que es anteromedial versus transtibial? Traté de entenderlo, pero creo que se trata de las posiciones. Es la posición de la... ¿Puedes ponerme una figura de la tibia en extensión para poderles explicar? Un ratito. O si tienes por ahí una posición, no sé. A ver. Está muy chiquita, a ver, vamos a hacerlo. Así quizás esa. Ya, ok. En la primera figura, transtibial significa que la broca entra en la tibia desde la cara medial, como que vas a hacer una cruz, porque es cruzado, es para simular. Primero que entramos desde donde está la P patellar groove y atravesamos y salimos hacia el otro lado, haciendo una cruz, donde está la P patellar y cruzamos. Eso es transtibial, porque atravesamos la tibia con la broca. Y anteromedial, no sé si puedes poner, tienes alguna figura de artroscopía. Pero yo se los voy a explicar porque yo voy a dar cruzado posterior, entonces ya mañana se los explico un poquito mejor. Sigue con tu charla. Yo se los explico mejor cuando yo dé reconstrucción del cruzado posterior. Estaba buscando la imagen, pero... Ya no, sigue, yo se los explico. Okay. Aquí, esto de aquí. ¿Cuál es? Los pacientes con técnica anteromedial presentaron mejores puntajes clínicos de rodilla y una recuperación más rápida. En cambio, el método de doble banda versus una banda, la reconstrucción de doble banda proporciona mejor estabilidad postoperatoria, de la rodilla, comprobada con artrometría y prueba de pivote en comparación con la reconstrucción del ligamento cruzado anterior de una sola banda. Aunque en el efecto de resultados clínicos, escalas de difusión y riesgo de falla del injerto no se han encontrado diferencias significativas. Existen pocos estudios clínicos que indican la superioridad de la doble banda e inclusive algunos con mayor índice de fallas. Sí, pero eso ahorita no, realmente ya se dejó en el pasado, solo hacemos una banda, porque era como hacer dos elásticos. O sea, o hacemos dos ligamentos así, o solamente le ponemos uno grueso. Y ahora lo que hacemos es ponerle uno grueso, en lugar de doble. Ok, en lugar de estar haciendo esto. Esta imagen creo que describe, estas son las dos bandas. Era muy traumático. Bueno, entonces avanzo. Hay 39 estudiantes, se me salieron 2. Cristóbal, por favor, mira quiénes son los 2 que se me salieron, o tienen mala conexión. Bueno, hablemos un poco de la artroscopía en lesiones del ligamento cruzado anterior. La artroscopía es un procedimiento quirúrgico común en el cual una articulación se visualiza usando una cámara pequeña. En este caso se usa primero para ayudar a diagnosticar y tratar el problema, aparte de ver el estado general de los meniscos. Este proceso se hace también para retirar los restos del ligamento cruzado. Aquí tenemos otro video.
Este sí es un poco más largo porque es que este lo agregué a última hora. Hola, soy Diego García Germán. Este es un vídeo sobre la técnica de reconstrucción del ligamento cruzado anterior utilizando un sistema de reconstrucción todo dentro en el cual vamos a minimizar las incisiones quirúrgicas y por tanto vamos a tener un resultado más cosmético sin comprometer la estabilidad de la rodilla y la funcionalidad de la reconstrucción. Se trata de un vídeo presentado durante el curso Train the Trainers en la curva del ligamento de Arthrex en enero de este año. Se trata de una paciente de 19 años con una rotura subaguda del ligamento cruzado anterior y con una exploración positiva. Como ven, la colocación en la mesa de quirófano es una colocación con la pierna a operar en un soporte de rodilla y la pierna contralateral en abducción. Intentamos minimizar, por tanto, los abordajes quirúrgicos utilizando un acceso posterior en la cara posteromedial del hueco popliteo para la extracción única del tendón del semitendinoso, que como vemos ahí es fácil de localizar prácticamente una vez que hemos realizado esa incisión transversa. La tenotomía proximal se realiza con un tenotomo abierto, como es normal, y podemos apreciar fácilmente las expansiones aponeuróticas al gemelo interno, que van a ser fáciles de resecar y por tanto vamos a minimizar el riesgo de tener un injerto corto. Para la tenotomía distal utilizamos un tenotomo cerrado y la técnica es un poquito diferente, en la que hay que empujar y traccionar del injerto para la inserción en la pata de ganso. Una vez hecho esto, vamos a proceder a realizar la plastia. Es una plastia tetrafascicular, es decir que cuadruplicamos el diámetro del tendón y lo colocamos en dos sistemas de soporte cortical. Se solidarizan los dos extremos del tendón de dos ceros con un par de puntos de colchonero, como vemos en las imágenes, y posteriormente, una vez hecho esto, esa zona la vamos a colocar justo cubierta por el bucle del tendón, de tal manera que podemos ir tensando progresivamente esa plastia y utilizando un número 2 vamos a realizar dos puntos en el lado en el cual tenemos la unión de los dos bordes libres del tendón, como vemos en las imágenes, y haciendo un atado para solidarizar adecuadamente los cuatro fascículos y no tener problemas posteriormente de que nuestra plastia se desmonte. Hacemos el anudado, y un paso interesante es pasar el hilo al otro lado para que nuestro nudo quede enterrado dentro de la plastia. Este proceso lo repetimos una segunda vez en el lado en el cual tenemos los dos bordes libres del tendón, y una vez más en la parte donde tenemos un bucle que va a ser la parte que vamos a utilizar como inserción femoral. Medimos el tendón y, como vemos, la plastia va a ser una plastia relativamente corta para lo que podemos estar acostumbrados cuando hacemos técnicas normales, y también vamos a medir el diámetro de la misma, 8 o 9 milímetros de diámetro, para poder realizar una reconstrucción segura. Una vez preparada la plastia, procedemos a la exploración artroscópica de la rodilla con unos portales estándar, y en este caso la paciente presentaba una rotura con una configuración en doble asa de cubo, realmente un tipo de rotura poco frecuente, y dado la edad de la paciente y evidentemente para intentar conservar en la manera de lo posible la función del menisco, como hacemos habitualmente en todas las roturas de ligamento anterior, hicimos una reparación, una rotura del menisco interno sin resecar nada de tejido. Una vez hecho esto, localizamos nuestro punto de inserción femoral y, utilizando nuestra guía de reconstrucción retrógrada, pasamos primero una aguja guía, que esto nos va a dar un poco el camino para que después pase el flip cutter, y nos da mucha más seguridad para localizar adecuadamente nuestro punto de entrada femoral. Impactamos el barril, retiramos el acople para nuestra aguja guía e introducimos el flip cutter. Intentamos no medir excesivamente los túneles y no ajustar excesivamente los túneles, sino hacer unos túneles un poco más amplios para luego poder jugar con la longitud de nuestra plastia. Pasamos el flip cutter, retiramos la guía y hacemos la tunelización retrógrada, como ven en las imágenes. Volteamos el flip cutter y hacemos la tunelización retrógrada para la reconstrucción
del ligamento cruzado anterior, ese túnel femoral. Medimos alrededor de 2,5 centímetros, 3 centímetros, retiramos el flip cutter. Es muy importante retirar los restos óseos para que no persistan en la articulación y no pueden dar lugar a cierta inflamación y quizás a un posoperatorio precoz como dolor e inflamación. Recuperamos nuestro hilo guía y si hemos hecho un túnel un poquito anterior y un poquito distal, vamos a controlar adecuadamente la salida en la cortical lateral del fémur para tener un control adecuado de nuestro sistema de fijación cortical. Elegimos nuestro punto en la huella, de nuevo utilizando el mismo sistema y la misma guía, el adaptador para la aguja guía. Introducimos de nuevo una aguja guía, impactamos el barril en la cara anteromedial de la tibia y retiramos la aguja guía e introducimos el flip cutter. El hecho de pasar una aguja guía previa nos da más seguridad y nos da en nuestras manos una tunelización más reproducible. Hacemos el túnel retrógrado en la tibia, de nuevo hacemos un túnel relativamente largo, no medimos excesivamente, no intentamos ajustarnos para luego tener margen y de nuevo intentamos vaciar ese túnel ciego tibial de restos de hueso de haber realizado el brocado tibial. Como han visto, intentamos dejar en la medida de lo posible los remanentes óseos. Es importante tener un portal un poquito amplio para que luego nuestra plastia pueda entrar sin muchos problemas y otro truco importante es que una vez recuperados los hilos, en vez de tener un loop completo, lo que hacemos es un lazo para no tener problemas de que nuestra plastia y nuestros hilos de tracción se introduzcan uno dentro de otro. Tenemos simplemente un lazo, pero no tenemos un loop completo. Una vez hecho esto, podemos ampliar un poco el loop, especialmente del tightrope ABS, que vamos a utilizar para el lado tibial, para no tener luego problemas a la hora de introducir la plastia y hacerlo un poquito más largo. Y en el lado del ABS tenemos que poner un hilo de tracción para no cerrar el bucle del propio tightrope. Introducimos nuestra plastia por portal para poder tener un control directo del ascenso de nuestro sistema de fijación cortical por el túnel femoral. Vamos traccionando hasta introducir parcialmente la plastia en el túnel femoral, como vemos en las imágenes. Y una vez que hemos hecho esto, vamos a introducir el sistema de fijación cortical, el tightrope ABS, por el túnel tibial, como vemos en las imágenes. Vamos deslizando ahora la plastia hacia adentro del túnel tibial y vemos que vamos a introducir adecuadamente esa plastia y, como hemos hecho un túnel un poquito distal y un poquito anterior, vamos a tener un adecuado control del sistema de fijación cortical en el fémur. Una vez hecho esto, acabamos de subir la plastia completamente en el túnel femoral y ahora sí podemos comprobar cómo no tenemos una limitación en la flexoextensión y no tenemos un tope en la extensión terminal de la rodilla, que es tan importante en la cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior. En este momento retiramos el hilo de tracción del tightrope ABS y colocamos nuestro botón para la fijación cortical. Subimos parcialmente el botón hasta que está adecuadamente apoyado en la cortical anteromedial de la tibia y en extensión completa, y es fundamental, al igual que cuando hacemos reconstrucciones estándar del ligamento cruzado anterior, para evitar el tener una limitación en la extensión. Dado que hemos hecho una plastia anatómica, vamos a tener una plastia que en flexión va a estar parcialmente laxa y que se va a ir tensando a medida que vamos ganando grados de extensión. También hacemos, como hacemos en el lado femoral, un cierre, un anudado sobre el sistema de fijación, y con esto hemos terminado nuestra reconstrucción, todo dentro del ligamento cruzado anterior. Espero que les haya gustado el vídeo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Como el vídeo es un poquito más largo, lo puse como que a velocidad un poquito mayor para que no se hiciera tan largo, pero sí se entiende. Está bien. Continúa. Vale. En cuanto a la técnica quirúrgica, la técnica preferida por los autores de la investigación sobre la que va a ser el tema, es bajo bloqueo mixto y sedación del paciente, con exploración física previa del procedimiento del paciente para corroborar la inestabilidad anterior de la rodilla. Se realiza la prueba de Latchman y Pivot Shift, además de la exploración instrumentada con artrómetro. Posteriormente se toma un autoinjerto de semitendinoso y gracilis, se da inicio al procedimiento artroscópico para tratar lesiones asociadas de cartílago y menisco. Utilizamos la técnica anatómica de una sola banda por el portal anteromedial con el uso de guías flexibles femorales, utilizando bueno, las guías flexibles femorales son las que están aquí en la imagen de la izquierda. Es lo que ya vimos en el video. Utilizando como referencia anatómica el centro del muñón femoral del ligamento cruzado anterior, que es la imagen de la derecha. Lo mismo del video. El túnel tibial también se toma como referencia anatómica del muñón del ligamento cruzado anterior y el borde del cuerno anterior del menisco lateral.
La fijación femoral se lleva a cabo con el sistema de fijación cortical y la fijación tibial con tornillo de interferencia, más una grapa de titanio. Eso no avanza. Ahora hablemos de las técnicas, tipo de técnicas, la plastía de... Eso es lo que yo te comentaba hace un rato. Los tipos de plastias dependiendo con qué tipo de injerto vamos a usar, ¿no? Dale. Exactamente. Bueno, esta que es la con injerto de tendón rotuliano, que es la imagen que tenemos allí. Es la técnica considerada patrón de oro, es decir, la técnica de referencia. Se toma una pequeña pastilla de hueso de la rótula, una tira del tendón rotuliano y una pastilla de tibia y se reconstruye el ligamento fijándolo con tornillos biodegradables y otros sistemas al fémur y la tibia dentro de 2 túneles. Se denomina comúnmente plastia HTH, hueso tendón hueso, por tener una triple composición de lo que les acabo de mencionar. Los extremos óseos se utilizan para el interior de los túneles, consiguiendo una fijación precoz más segura que con las técnicas tendinosas, mientras que el tendón será el nuevo ligamento cruzado. Es el sistema más resistente de fijación, especialmente para varones de mayor peso. Al haber demostrado una mayor estabilidad y una menor tasa de fallos, sus desventajas es que la técnica quirúrgica es más compleja y durante unos meses puede haber dolor en el sitio donante hasta que cicatriza. En el siguiente video podremos ver la técnica completa de reconstrucción del ligamento cruzado anterior con HTH. Primero se hace la artroscopía para confirmar la lesión, luego se extrae el tendón lesionado. Es otra ya cirugía compleja de artroscopía. ¿Perdón? Pero este es para mostrar el tipo de injerto, ¿no? Sí, pues este es el de la técnica para específicamente de HTH. De hueso tendón hueso. ¿Es cortita o es larga? Porque estas cirugías son largas. Es de 5 minutos, pero lo pensaba poner. Y adelántanos, muéstranos directamente de dónde sacan el injerto para que vean cómo lo sacan. Eso es lo que me interesa que vean. Aquí creo que lo dice. Utilizando para ello el tendón rotuliano. Cogemos un trocito de la rótula y de la tibia y la parte central del tendón rotuliano, el cual damos un trocito. El hueso, tendón, hueso. Hueso, tendón, hueso. Sí se ve en mi mouse, ¿no? Y eso es lo que se extrae. Y ahí está. De la rótula y de la tibia y la parte central del tendón rotuliano, el cual da una plastia muy resistente, especialmente en deportistas. Hacemos la técnica, el resto es igual, un túnel en la tibia, un túnel en el femur y lo reconstruimos. El paciente que vamos a ver tenía un arrancamiento del ligamento de la zona femoral y, como veis, mucho edema en el hueso del mecanismo de torsión de la rodilla que llevó a la rotura. Previamente, obviamente, le habíamos explorado en consulta, pero ahí le estamos explorando antes de comenzar la intervención. En este caso, el menisco interno estaba bien. E igualmente el menisco externo, es decir, es un buen pronóstico de la rodilla. Ahí vemos los restos que quedan del cruzado anterior, el cual está tumbado, adherido al cruzado posterior. Por lo tanto, lo primero es llevarnos todos esos restos en el espacio entre los dos conductos femorales. ¿Hola? Sí. Silencien los micrófonos, muchachos. Silencien los micrófonos. Silencien los micrófonos. A continuación empezamos a labrarnos el lugar donde vamos a hacer el túnel femoral. Tenemos que asegurarnos que este túnel está en el lugar correcto, ya que si lo hiciésemos de otro modo aumenta la probabilidad de rotura. Y nos disponemos, una vez limpiado, a extraer la plastia. Ahí está cómo se extrae. Paramos bien el periteno en lo que cubre el tendón rotuliano para favorecer su posterior. Y como veis, pues el tendón rotuliano es una estructura muy ancha, de la cual nos vamos a llevar pues aproximadamente un 25-30% de la parte central, que luego se quitamos el polo inferior de la rótula, una parte que no es articular, que no contacta, dejando el cartílago posterior.
Seleccionamos la parte de tendón que vamos a utilizar como injerto y labramos también una pastilla ósea en la tibia. Ahí está, hueso tendonoso. Y nuestro ayudante nos acabará de preparar la plastia para que pase por los túneles correctamente y tenga una medida y resistencias adecuada. Es una de las mejores plastias que podemos utilizar, como os digo, en deportistas, sobre todo en varones de peso que tengan mucho peso corporal o que soporten muchas fuerzas, y posteriormente para mejorar su curación o adelantarla es pues repararlo y sobre todo cerrar bien el peritenón que le cubre para que le llegue la vascularización. Cerramos la piel parcialmente dejándonos para el túnel tibial pues una pequeña parte de la incisión. Vamos de comer los restos del cruzado de la tibia que estaban íntegros. Con esta guía nos localizamos el punto de entrada exacto utilizando una aguja donde vamos a querer que salga nuestro nuevo ligamento. Siempre abajo vais a ver la tibia y arriba el fémur. Hacemos el túnel con una broca de un diámetro concreto, que es el que tiene la plastia, y pasamos arriba al fémur, en lo que utilizamos una guía especial que igualmente nos va a dirigir una aguja que sacaremos por fuera de la pierna. Será la aguja a través de la cual tiremos de la nueva plastia para meter. ¿Y veis? Sí, ya vimos. Sigo entonces. ¿Verdad? Sí, avanzo. porque ya lo vimos. Ok. Esta es la plastia del ligamento cruzado anterior con injerto del tendón del cuádriceps. Es una variante de la técnica HTH en la que también utilizamos como injerto el potente aparato extensor, pero extrayendo parte del tendón del cuádriceps. El injerto se obtiene a partir de una incisión menor en el caso del rotuliano, siendo igualmente un tejido de muy alta calidad. Obtenemos el tercio medio del tendón cuadricipital, reparando posteriormente el tendón para que se regenere. Se realiza la extracción del tendón junto a una pastilla de rótula de aproximadamente 2 centímetros que nos permite una fijación hueso-hueso en el túnel femoral, que es muy estable. Para la fijación en el túnel de la tibia utilizamos tornillos biodegradables, realizando una fijación tendón-hueso, reforzándola en ocasiones con una fijación de grapa doble fijación, que sería una doble fijación. Permite una recuperación muy similar a la técnica anterior, con un resultado estético algo mejor. Y tenemos otro video en el que podremos ver la técnica completa de reconstrucción con el tendón del cuádriceps, esperando que se cargue el video. Ahí está. ¿Qué vas a mostrar ahorita? Esa del tendón del cuádriceps, la plastia, pero con el tendón del cuádriceps. Esto no es. En este vídeo vamos a ver la reconstrucción del ligamento cruzado anterior utilizando tendón del cuádriceps. Se trata de una rotura del ligamento en la pierna derecha de una paciente de 25 años y, como veis, vamos a utilizar para la extracción del tendón del cuádriceps una incisión de 4 centímetros justo encima de la unión del tendón con la rótula. Disecamos bien los tejidos hasta poder ver el tendón del cuádriceps y utilizamos unas cuchillas dobles que nos van a dar la anchura de la plastia que hemos elegido, en este caso 9 milímetros. Así que labramos sobre el tercio medio del tendón esta anchura con la profundidad deseada y elegimos también el espesor del tendón que va con otro sistema de cuchillas para obtener una plastia de 5 milímetros de espesor. Igualmente realizamos el corte en el tendón hasta la profundidad que hemos elegido, de 7,5 centímetros. Una vez hechos estos cortes, realizamos el corte en la parte más proximal para ya tener nuestra plastia liberada. Como veis, el tendón aún está unido a la rótula, tenemos un borde libre, tendinoso, y la inserción normal que tiene el tendón en la rótula. En el borde libre vamos a dar unos puntos que nos ayudarán luego a tirar a través del túnel tibial una vez que fijemos el ligamento. A continuación obtenemos la parte ósea, una parte de la rótula de 2 centímetros de longitud que utilizaremos para fijar la plastia en el túnel femoral. Siempre conservando el cartílago de la rótula, es decir, nos llevamos la parte anterior. Que vamos a utilizar.
Ahí podéis ver cómo hemos cogido aproximadamente un 30% del tendón del cuádriceps, el cual vamos a proceder a través de la misma incisión a repararlo. Y podéis ver, después de repararlo, cómo queda el tendón cerrado y con un entrenamiento posterior pues se regenerará del todo. Procedemos a cerrar nuestra herida y seguimos con la fase. El resultado de la extracción. Artroscópica, mientras nuestro ayudante acaba de preparar la plastia, que como veis mide un total de 9 centímetros, sumando el taco óseo con la parte del tendón del cuádriceps. Bueno, de ahí es lo mismo, en este caso, el menisco interno. En cuanto al procedimiento, ya una vez vista la extracción del tendón del cuádriceps, podemos avanzar, ¿no? Porque el resto del video es el procedimiento de reparación. Ahora hablemos sobre la plastia de ligamento cruzado anterior con isquiotibiales o pata de ganso. Que creo que de sí hay video, vale. En este caso se toman dos tendones isquiotibiales de la cara interna de la tibia, que será el semitendinoso y el recto interno, y estos se introducen directamente en los tendones, fijándose habitualmente con hilos en el fémur y con un tornillo en la tibia. Es la técnica más empleada, siendo por lo menos en España, siendo su ventaja el menor tiempo quirúrgico y que evita el dolor en el tendón rotuliano. Sus desventajas son que sacrificamos dos músculos que tienen una función similar a la del ligamento cruzado anterior y pueden dejar una laxitud mayor en la rodilla. Quizás sea una técnica más apropiada para personas de bajo peso y tengan prisa por volver a competir. Es frecuente que los pacientes comenten que sienten un cordón en la zona interna de los isquiotibiales, molestias en la región glútea y falta de fuerza para subir escaleras. Y es que aunque en la piel se vea una pequeña cicatriz en la rodilla, a través de ella se accede hasta el isquión para obtener los tendones. En cualquier caso, es una técnica con alta difusión y experiencia que soluciona la inestabilidad de la rodilla a la mayoría de los pacientes. ¿Cuál es la complicación más grave de estos pacientes? La complicación más grave era la artrofibrosis, ¿no? Sin mencionar. Sí. ¿Reproduzco ya el video? Sí. Ya listo. Doctor Pedro Guillén, ¿qué estamos viendo? Son los tendones de la pata de ganso, el semitendinoso y el recto interno, que los dos, en su inserción, es uno solo, siempre lo digo. Y ese uno solo es el que yo voy a hacer que pase por el túnel sin soltarlo de aquí, ya que esta es la mejor inserción que puede haber. No hay fijación mejor que esta, ni tornillo, ni grapa, ninguna otra cosa. Y por aquí entra el agujero y ya no uso más que un sujetador del túnel a nivel femoral. Doctor, estamos ante una rotura del ligamento cruzado y otra vez el fútbol. El ligamento cruzado anterior es una autolesión fortuita. Eso es lo que es el cruzado anterior. Doctor, ¿qué ha demostrado esta técnica? Ha demostrado que los tendones de la pata son tan útiles como cualquier otro tendón que trata de suplir al ligamento cruzado anterior roto. Va a seguir el mismo camino que tiene el cruzado anterior. Desde el platillo tibial se dirige hacia arriba, atrás y afuera para sujetarse en el cóndilo femoral externo, atrás. Y entonces lo que llevó el cruzado anterior y va a suplir su función.
He dicho suplir su función. Yo no he dicho convertirse en tendón, porque es un trabajo, lleva muchos años. Viendo que después de muchos años de estar el tendón dentro de la articulación funcionando bien, no se ha convertido este tendón en un ligamento. Aunque su función sea buena, es decir, hace una función biomecánica igual que el cruzante que tenía, pero ultraestructuralmente la histología no se ha convertido en un ligamento, sigue siendo un tendón con algunas modificaciones, pero su función es buena. De ahí que hablo que no hay un sustituto ideal. No hay un ligamento. Este tendón, ahora los cuatro están unidos. El mejor ligamento ideal es el de uno mismo. Y no, si el resto interno. Claro, el autoinjerto. Ah, no, pues el ideal es el que uno mismo tiene antes de que seleccionen. Claro, lo ideal es que el tuyo no seleccione. Bueno, párale ahí. Doctor Guillén, ¿qué está haciendo en este momento? Es la extracción medir el grosor de la... Ahí se mide el grosor y todo eso, ya lo que hemos visto en los otros videos. Lo importante es que hayan visto los diferentes tipos de injertos. Cuádriceps, HTH, que es el rotuliano, y semitendinoso grafo. Para esto de aquí, lamentablemente no encontré video. Es la plastia HTH con injerto de cadáver, que vendría siendo un aloinjerto. Técnicamente es igual a la técnica HTH, pero el injerto, en lugar de ser del mismo paciente, viene de un banco de huesos. Su principal ventaja es el no tener que tocar el rotuliano del paciente, pero sus principales desventajas son dos: que existe un mínimo riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas y que la calidad del tejido y la integración no es tan buena como la del rotuliano propio. En todo caso, es la técnica que permite una recuperación más rápida después de la intervención. Se utiliza para pacientes que no suelen hacer deportes de contacto o de equipo y que han sufrido una lesión fortuita, como una caída o esquiando, así como para pacientes de más de 40 años, en los que la rodilla tiende a ser más estable. Conforme cumplimos años, pasamos de articulaciones laxas y potencialmente inestables a lo contrario, articulaciones rígidas, con incluso pérdida de rango articular. Las ventajas y desventajas de cualquiera de estas técnicas se las comenta con el paciente. Y pues al final cada cirujano elige, ¿no? Como le digo, están dando otro video, así que pasemos. En cuanto a la cirugía por segunda rotura o re-rotura del ligamento cruzado anterior, en aquellos casos... no me sé el nombre de esta. Se llama revisión. Cuando ya lo operaste y se vuelve a rotar. El nombre de la cirugía se llama revisión. Pero es otra reconstrucción, solo que por segunda vez. Pero no es que solamente revisamos, miramos y se acabó, sino que el nombre es así. En aquellos casos en que se produce una segunda rotura del ligamento cruzado, es decir, que se rompe la plastia, se debe evaluar bien la causa, siendo la más frecuente debido a un traumatismo equivalente al que causó la primera rotura, es decir, un accidente similar. En estos casos desafortunados hay que valorar que se va a utilizar, valorar qué es lo que se va a utilizar como injerto en esta segunda intervención, siendo en estos casos más frecuente el uso de un injerto de banco de huesos si previamente se ha utilizado el del propio paciente, porque pues, ya no hay. Otras causas que pueden causar la remisión es una mala técnica quirúrgica. Pueden ser por fallos humanos o por fallos biomecánicos, como que el injerto utilizado no soporte las fuerzas a las que el paciente está sometido, se ve sometido, que es lo que pasa con más frecuencia cuando se utilizan plastias de tendones isquiotibiales.
Siempre el riesgo de sufrir una remisión del ligamento cruzado va a ser mayor que en una rodilla sana, obviamente. Incluso se ha visto el mayor riesgo de romperse el ligamento cruzado anterior de la otra rodilla en una que ya está lesión. Esto puede deberse a la biomecánica. Son pacientes que por su forma de ejecutar los movimientos demandan mucho a sus ligamentos. En estos pacientes que sufren una remisión, hay que evaluar con más atención el grado de inestabilidad del paciente y con mucha frecuencia añadir a la cirugía de cruzado una segunda técnica, la cual se denomina plastia extraarticular para la cirugía de cruzado. Esta técnica consiste en realizar primero la cirugía habitual de cruzado, ya sea con isquion o rotuliano, y seguidamente reforzar las estructuras capsulares con un refuerzo tendinoso o ligamentoso que realiza una función sinérgica al ligamento cruzado anterior nativo. Ahora aquí ya sí tenemos video en el que se observa uno de estos casos en los que se utiliza una sección de la cintilla iliotibial para la plastia extraarticular. En este vídeo os voy a mostrar el rescate o la reintervención de un paciente intervenido ya 2 veces de cirugía del ligamento cruzado anterior, ambas fallidas. Está con el ligamento roto y tiene una gran inestabilidad, por lo que vamos a realizar dos intervenciones a la vez. Como veis, el paciente tiene una inestabilidad importante rotatoria, no puede hacer una vida normal, y decidimos hacer, como os he dicho, en un mismo tiempo pues 2 intervenciones. Siempre empezamos por la artroscopia diagnóstica, y en este caso, como ocurre muchas veces en personas que tienen fallos, pues nos encontramos con una rotura de menisco que nos hace tener que hacer una pequeña meniscectomía, quitar un trocito de menisco y dejarlo estable. Ahí estamos afeitándolo y dejamos el menisco interno estable. Lo que vemos a la derecha es el ligamento cruzado posterior, y lo que os muestro es el resto del ligamento cruzado interior roto, o resto de las anteriores plastias. En este caso vamos a sustituir el cruzado anterior por un injerto TTH o rotuliano de cadáver. La técnica que realizamos para el cruzado anterior es la misma que un cruzado anterior que operamos por primera vez. Un túnel en la tibia, y a través de ese túnel, si es posible y nos gusta la posición, realizamos el túnel femoral. Si no, lo haríamos desde otro túnel independiente. Y una vez que confirmamos la buena posición de los túneles, pues pasamos en este caso la plastia o el nuevo ligamento, en este caso de cadáver, y lo fijamos tanto en el fémur como en la tibia. Una vez hecho esta primera parte, que es la habitual, tenemos que reforzar esta plastia con lo que llamamos una plastia antirrotatoria o una plastia de fascial de la cintilla iliotibial. Eso que da tantos problemas en corredores. Pues bien, en este caso, desde la inserción de abajo, la inserción en la tibia, vamos a coger una parte de la fascia, es mucho más ancha de lo que veis allí, solo cogemos el tercio medial, y vamos a pasar unas suturas por la punta para convertirlo en un ligamento antirrotatorio que va a ayudar al ligamento cruzado anterior que acabamos de poner. Vamos a pasar esta cintilla por debajo del ligamento lateral externo, el cual está íntegro, está indemne, y lo vamos a fijar al fémur desde su inserción original en la tibia. Hacemos una nueva inserción en fémur. No valdría simplemente con pegarlo al fémur y darle unos puntos, sino que tenemos que hacer una inserción bastante resistente. Para ello pasamos una aguja a través del fémur desde lateral a medial y fijamos el nuevo ligamento con la tensión adecuada, dando rotación a la tibia mediante un tornillo que es bioabsorbible. Un tornillo que de aquí a unos meses el cuerpo habrá reabsorbido. Ahí vemos el nuevo ligamento, y ahí pues estoy comprobando dentro de quirófano que sujeta la tibia en rotación interna. Posteriormente cerramos los planos, cerramos la cintilla, la reparamos, cerramos la piel, y aquí vemos en este paciente como al mes, un paciente especialmente duro, pues ya estaba con su rodilla nueva después de 2 años que se le usaba, pues bastante estable, podía aguantar el peso corporal, y las maniobras de exploración de esa inestabilidad anterior. Comprobando, ¿no?, la estabilidad de la reparación. Espero que se haya escuchado, porque estos señores hablan bien bajito. Y por más que le subía el volumen, parece que igual se escuchaba bajito. Bueno, ya cerca de finalizar, hablemos de la terapia física y la rehabilitación.
La terapia física y rehabilitación es un componente crítico, como les dije al principio, de la recuperación después de una reparación del ligamento cruzado anterior, para recuperar los arcos de movilidad de la rodilla, la fuerza del cuádriceps y una marcha normal. Cualquier protocolo debe adecuarse a los factores específicos del paciente, como la motivación, nivel de actividad deseado, tiempo de la lesión y lesiones concomitantes de la rodilla. Un paciente de entrenamiento neuromuscular que se centra en maximizar el rendimiento después de la reparación del ligamento cruzado anterior puede reducir el riesgo de la segunda lesión del ligamento cruzado anterior. Ejercicios de prevención, fortalecimiento del cuádriceps y la formación de perturbaciones como un mecanismo plausible. La duración del programa de terapia física y rehabilitación depende del protocolo que se lleve a cabo. Esto es lo que leí, que decía que puede variar de 3 meses, que era un programa acelerado, hasta 6 meses, es el tiempo en cuanto a la terapia. Pero solo mencionaba eso y no encontré más información al respecto. Bueno, creo que en cuanto a la terapia física no hace falta reproducir el video, ¿no? Quizás la podamos saltar porque si está de 6 minutos. Entonces mejor sigamos, ¿no? Ya para acabar. El retorno a las actividades deportivas. El objetivo es reintegrar al atleta a actividades deportivas al 6º mes de haber sido realizada la cirugía. Aquí ya entramos en materia de ya lo operé y ahora qué le hago, ¿no? Claro. Debido a que cada atleta es diferente, el retorno seguro a la actividad deportiva deberá individualizarse según cada caso, ¿no? ¿Qué más? Pues la fuerza muscular debe ser también mayor al 90% en comparación al miembro pélvico sano, opuesto, utilizando dinamometría o pruebas clínicas. El atleta debe progresar hacia una actividad deportiva específica y realizar ejercicios a toda velocidad en un ambiente controlado. Si estas actividades pueden efectuarse sin dolor, sin edema ni sensación de inestabilidad, y los atletas han desarrollado confianza al correr o al zigzaguear o al salto a toda velocidad, entonces pueden regresar a deportes de contacto. Algunos atletas pueden temer una nueva lesión y esto debe tenerse en cuenta en la línea de tiempo para el retorno a actividades deportivas. Y finalizamos. El video que me salté era justamente sobre la terapia física, ¿no? ¿Lo pongo o me lo salto nomás? No, o sea, yo voy a hablar sobre la terapia. El tema es, como les dije, ojalá que estén despiertas, porque con esto ya terminamos y mañana voy a hacer preguntas sobre cruzado anterior y todo lo que ha hablado su compañero. Bueno. Cuando se rompe el cruzado anterior un deportista de alto rendimiento es el principio del fin. 1. ¿Cuándo puedo volver a jugar pelota, doctora? Después de 1 año. Porque la terapia dura 1 año. Porque el cuádriceps para recuperarse se recupera en 1 año. El cuádriceps, los isquiotibiales y todos los músculos que le dan la estabilidad, la propiocepción y el equilibrio a todo el miembro inferior demoran 1 año. Si el deportista, miren que estoy hablando de deportista de alto rendimiento, si lo operamos allá en el cruzado anterior, en 3 meses de rehabilitación, él ya tiene su vida normal, porque él no es deportista de alto rendimiento. Es más, yo a los 2 meses ya los mando a trabajar cuando veo que va a poner la rehabilitación. Por eso es que él hablaba de 3 meses, 6 meses. Pero para un deportista de alto rendimiento, 1 año no tendrán vida. Y eso lo desespera, bueno. Es el principio del fin, como les dije. ¿En qué consiste la rehabilitación? En recuperar masa muscular. ¿Cómo tratas de mantener la masa muscular? Pues con isométricos primero y luego fortalecimiento, pesas, ¿no? Pero de ahí es complejo, es disciplina, es todos los días, es mucha voluntad y mucha disciplina. Lamentablemente la mayoría de los futbolistas no son disciplinados, así como me oyen, no lo son. Pero bueno,
Ya saben. Mañana yo les voy a dar ligamento cruzado posterior. Luego viene lesión de los colaterales, bursitis de rodilla y rodilla del saltador, que van a estar dentro de lo que es el capítulo de cruzado anterior y colaterales. Hay bastante tarea. Rodilla no es difícil, pero acuérdense que les he puesto todas las tareas en grupo y tienen que contestar las consultas, por favor. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí tenemos la clase, ya me voy a desconectar. Olvidé, muchas gracias al compañero por escuchar mi charla. Gracias, doctora. Sí, a los que escucharon, porque ¿no? Tanto editos en silencio. Pero no te preocupes, que mañana les voy a tomar lección. Entonces, quedan avisados. Mañana hay lección de luxación de rodilla de un PDF que dice 20 años de tratamientos de luxación de rodilla, cuál es lo actual, y sobre todo lo que habló Jan. Y la lección es oral y tengo 3 horas para tomarlo, ¿ok? Nos vemos, chicos, hasta mañana. Desconecten. Doctora. Hay 6 desconectados. Tómame la lista, Cristóbal. Doctora. Hay un archivo que para la tarea de